Hola, soy Gerardo Vanegas. Bienvenidos a este nuevo episodio del Despertar Espiritual. En este video hablaremos sobre la teoría sintérgica de Jacobo Greenberg, un neurocientífico mexicano que propuso una visión integradora de la realidad que une la física, la biología y la psicología. Greenberg investigó el papel de las ondas cerebrales en la percepción y la conciencia y desarrolló su teoría sintérgica para explicar cómo la interacción entre el cerebro y el entorno genera nuestra experiencia y conciencia. La teoría sintérgica presenta las bases conceptuales de un modelo nuevo de la realidad, cuyo origen nació del cuestionamiento relativo a cómo se realiza la transformación de la actividad cerebral en la experiencia sensible. Greenberg nació en la Ciudad de México en 1946 y estudió medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México. En la década de 1970 comenzó a investigar el papel de las ondas cerebrales en la percepción y la conciencia y estableció su propio laboratorio de neurociencia en la universidad. Greenberg fue uno de los primeros investigadores en utilizar técnicas de la electroencefalografía para medir la actividad cerebral durante la meditación y otras prácticas contemplativas. En sus estudios encontró que los meditadores experimentados mostraban patrones de ondas cerebrales diferentes a los de las personas no entrenadas, lo que sugería que la meditación podía cambiar la actividad cerebral y la percepción. A partir de estas observaciones, Greenberg desarrolló su teoría sintérgica, que propone que la conciencia y la percepción son el resultado de la interacción entre el cerebro y el entorno a través de la estructura del espacio-tiempo. Según esta teoría, la realidad no es algo objetivo y externo al observador, sino que es el resultado de la interacción entre el observador y el entorno a través de la estructura cuántica del espacio-tiempo. La teoría sintérgica de Greenberg se basa en la idea de que el cerebro es un sistema complejo que funciona como un campo neuronal, extendiéndose más allá del cerebro y generando patrones de actividad que se relaciona con el entorno. Esta teoría es considerada como una de las contribuciones más importantes de la cultura mexicana al pensamiento universal, ya que ha generado un gran impacto en la comunidad científica y en la sociedad. De acuerdo a la teoría sintérgica, el espacio es concebido como una estructura dinámica y multidimensional que se encuentra en constante evolución. Greenberg nos dice que para el sentido común, el espacio aparece como vacío y carente de una estructura fundamental. Sin embargo, dicha apariencia resulta de la incapacidad cerebral para decodificar una organización energética que sobrepasa la complejidad neuronal. Según Greenberg, el espacio no es una entidad vacía y pasiva, sino que está formado por una red de relaciones entre los diferentes elementos que la componen. De acuerdo con la teoría sintérgica, cada punto del espacio contiene la información total del resto de los puntos y contiene una estructura que capta dicha información. La estructura del espacio se denomina lattice, concepto tomado de la mecánica cuántica. El término lattice significa enrejado o celosía, la cual contiene toda la información del universo en cada uno de sus puntos,
por lo que podríamos considerar a la Lattice como la Matrix del universo. Cabe señalar que la organización del cerebro humano es un modelo de la Lattice, pero solo hasta que nos convertimos en la Lattice estaremos en posibilidad de percibir la realidad tal como es. La estructura de la Lattice es no vacía en toda su extensión y en cada uno de sus puntos, por lo que ocupa todo el espacio sin zona de ausencia de la misma. La estructura de la Lattice es el de una matrix superconductora de múltiples dimensiones sin zonas de discontinuidad, con una gran capacidad vibracional y una organización de convergencia total en cualquiera de sus puntos. La información que contiene la Lattice es decodificada por nuestro cerebro como un continuo, dándonos la sensación de continuidad perceptiva. La Lattice puede sufrir distorsiones que afectan su estructura, incluso puede ser afectada por los pensamientos y las emociones. Cuando percibimos distorsiones locales de la Lattice, nuestra percepción detecta objetos debido a la presencia gravitacional que indica la existencia de curvaturas en el espacio. Según la teoría sintérgica, la continuidad de la Lattice existe en unas fuerzas o bandas discretas de organización que la física conoce como fuerzas y que son las siguientes: la fuerza gravitacional, la fuerza de interacción débil, la fuerza de interacción fuerte y la fuerza electromagnética. Cada una de dichas fuerzas corresponde a distorsiones fundamentales de la Lattice. La teoría sintérgica denomina a estas fuerzas como bandas sintérgicas. Cada punto de la Lattice que percibimos se transforma en un lenguaje neuronal para finalmente crear una imagen perceptual que corresponde a una representación y no a la realidad en sí. La decodificación que realizamos de un punto del espacio concentra la totalidad de la información del universo, pero solo podemos decodificarla en forma parcial, por lo que percibimos solo una creación limitada. Esta red de relaciones se denomina sintergia y es la base de la teoría sintérgica. La sintergia es una estructura compleja que se organiza a través de la interacción de los diferentes elementos que la conforman. Estos elementos pueden ser partículas subatómicas, células, organismos, sociedades o incluso planetas y galaxias. La sintergia se caracteriza por ser una estructura autogenerativa, es decir, que es capaz de mantener y renovar su propia estructura a través del tiempo. En la teoría sintérgica, el espacio se considera como una entidad viva y consciente que se autoorganiza a través de la sintergia. Según Jacobo Greenberg, la sintergia es una especie de campo de energía que permea todo el universo y que es capaz de influir en la realidad a nivel subatómico y a nivel cósmico. La teoría sintérgica de Jacobo Greenberg propone una visión integral de la realidad, en la que se integran diferentes disciplinas para explicar la estructura del espacio y la conciencia. Una de las propuestas más innovadoras de esta teoría es el concepto de campo neuronal, que se refiere a la organización de la actividad cerebral en un nivel superior de complejidad. Según la teoría sintérgica, el cerebro es una estructura viva y consciente
que se organiza en diferentes niveles de complejidad. En el nivel más básico, el cerebro se compone de células neuronales o neuronas que se conectan entre sí para formar redes complejas de información. Estas redes neuronales son la base de la actividad cerebral y se organizan a través de la interacción de múltiples factores. El campo neuronal, según la teoría sintérgica, se refiere a la organización de las redes neuronales en un nivel superior de complejidad, en el que se integran diferentes niveles de información y de actividad cerebral. En este nivel, el cerebro se comporta como un sistema autoorganizado en el que la actividad de cada neurona está coordinada con la de las demás para generar patrones de actividad cerebral complejos. La estructura del campo neuronal está determinada por la interacción de múltiples factores, como la genética, el ambiente, la cultura y la experiencia. Estos factores influyen en la organización de las redes neuronales y en la actividad cerebral, generando patrones de actividad específicos que determinan la percepción, la memoria, el pensamiento y la conciencia. El campo neuronal no está limitado al cerebro, sino que se extiende a todo el cuerpo y al entorno. Según la teoría sintérgica, el cuerpo humano es un sistema integrado de redes neuronales que se conectan con el entorno a través de múltiples vías sensoriales y motoras. La conciencia es una propiedad emergente del campo neuronal que surge de la interacción de las redes neuronales con el entorno. En la teoría sintérgica, Greenberg se refiere a la estructura discreta y cuántica del espacio-tiempo que se compone de pequeñas unidades o celdas elementales. Dicha estructura es la base del universo y determina la forma en que se organizan las partículas y las fuerzas fundamentales. Según la teoría sintérgica, la experiencia surge de la interacción entre el campo neuronal y la látiz del espacio. La actividad del campo neuronal genera patrones de ondas cerebrales que interactúan con la látiz del espacio, generando una retroalimentación entre el cerebro y el entorno. Esta interacción entre el campo neuronal y la látiz del espacio se manifiesta en la experiencia que incluye la percepción, la emoción, el pensamiento y la conciencia. En este sentido, la experiencia no es una propiedad exclusiva del cerebro, sino que surge de la interacción entre el cerebro y el entorno a través de la látiz del espacio. Una de las características más interesantes de la teoría sintérgica es la idea de que la conciencia humana puede ser representada como una serie de orbitales o niveles que rodean a un núcleo central. Cada orbital representa un nivel diferente de conciencia y está asociado con una serie de características y experiencias particulares. El núcleo central de la conciencia, según la teoría sintérgica, es el nivel más básico de conciencia y representa la experiencia más fundamental del ser humano. Este nivel se asocia con la experiencia sensorial y perceptual del mundo y es el nivel al que se accede a través de la meditación y otras prácticas espirituales. El primer orbital que rodea al núcleo central se conoce como el nivel egocéntrico. Este nivel se caracteriza por una fuerte identificación con el yo y una visión del mundo que está dominada por las necesidades y deseos personales. Las emociones y los impulsos son fuertes en este nivel,
La gente actúa impulsivamente sin pensar las consecuencias. El siguiente orbital es el nivel etnocéntrico. Este nivel se caracteriza por una identificación más amplia con el grupo social al que se pertenece. La gente en este nivel piensa en términos de nosotros y ellos, y su visión del mundo está fuertemente influenciada por las normas y valores de su cultura. El siguiente nivel es el mundial, que se caracteriza por una comprensión más amplia del mundo y una preocupación por los problemas globales. Las personas en este nivel tienen una mayor capacidad para comprender la complejidad y la interconexión de los sistemas en todo el mundo. Luego existe el nivel planetario, que representa una comprensión aún más amplia del mundo y una preocupación por el bienestar de todo el planeta y de todas las especies que lo habitan. Las personas en este nivel se preocupan por temas como la sostenibilidad, la justicia social y la cooperación global. El nivel final es el cósmico, que representa una comprensión de la naturaleza del universo y una conexión con lo divino o lo trascendental. Las personas en este nivel tienen una profunda comprensión de la naturaleza de la realidad y pueden experimentar estados de conciencia elevados y transformadores. En la teoría sintérgica se considera que la conciencia humana se mueve en una dirección específica, desde una perspectiva más limitada y egocéntrica hasta una comprensión más amplia y compasiva del mundo y los seres que lo habitan. Esta dirección se considera inherente a la naturaleza humana y se cree que es una tendencia natural de la conciencia a medida que evoluciona y se desarrolla. El factor de la direccionalidad se refiere a la orientación que guía esta trayectoria de desarrollo. En la teoría sintérgica se considera que la dirección de la conciencia se mueve desde una perspectiva egocéntrica a una etnocéntrica, luego a una perspectiva mundial y finalmente a una perspectiva planetaria y cósmica. Esta dirección se considera esencial para el desarrollo de la conciencia en su totalidad y se cree que cada nivel de desarrollo es necesario para el siguiente nivel. En otro orden de ideas, señalaremos que la teoría sintérgica hace referencia al concepto de observador como un elemento fundamental en la construcción de la realidad. El observador es quien percibe la realidad y le da un significado, pero también es quien crea la realidad a través de su observación y su interpretación. En este sentido, el observador es un actor activo en la construcción de la realidad y no simplemente un espectador pasivo. Asimismo, la teoría sintérgica se refiere a la individualidad considerada como un aspecto importante de la conciencia. La individualidad se refiere a la capacidad de un individuo para tener una perspectiva única y personal del mundo y de sí mismo. La individualidad es esencial para el desarrollo de la conciencia y es un elemento importante en la evolución de la conciencia hacia niveles más elevados. La individualidad se encuentra en un continuo con la conciencia colectiva. La conciencia colectiva se refiere a la conciencia compartida por un grupo de individuos y es una parte integral de la conciencia global. La individualidad y la conciencia colectiva son interdependientes. La individualidad es necesaria para el desarrollo de la conciencia colectiva, ya que es a través de la individualidad
que los individuos pueden contribuir con su perspectiva única y personal a la creación de una conciencia colectiva más amplia y profunda. Finalmente, nos vamos a referir al concepto de unidad. De acuerdo con la teoría sintérgica, la unidad se refiere a la experiencia de ser uno con todo, de sentir que no hay separación entre el yo y el mundo, entre el sujeto y el objeto. Es un estado de conciencia que se caracteriza por la sensación de conexión, armonía y amor universal. La unidad es, por lo tanto, un estado de conciencia trascendente que va más allá del ego y de la dualidad. Para alcanzar la unidad, la teoría sintérgica propone el desarrollo de la conciencia a través de diferentes niveles o estados. Estos niveles se denominan holones, que son unidades completas en sí mismas, pero que también forman parte de una totalidad más grande. Los holones se organizan en una jerarquía de niveles que van desde los niveles más simples, como los átomos y las células, hasta los niveles más complejos, como los organismos, las culturas y la conciencia universal. Para alcanzar la unidad es necesario integrar los diferentes aspectos del ser humano en cada nivel de la jerarquía de holones. Esto significa que cada nivel tiene que integrar los aspectos más simples que lo conforman y a su vez ser integrado en el nivel superior. La integración se logra a través de la comprensión, la aceptación y la trascendencia de los aspectos más simples y de la integración de las polaridades opuestas. La meditación, el yoga y otras prácticas espirituales son herramientas valiosas para alcanzar la unidad, ya que ayudan a entrenar la mente y calmar las emociones. Bueno, pues eso es todo por el momento y espero que este episodio haya sido de su agrado e interés. No olviden suscribirse a mi canal, regalarme un like y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo video.